Anem a continuar en glamour. Tal volta un estilisme en un poc més de sobrietat, ¿no? Totalmente, super lady, a mí me encanta este estilismo, sobre todo porque hace una combinación perfecta lo que es la clásica gabardina, que todo el mundo debería de tener también una gabardina en el armario, y esa gabardina está reinventada. El diseñador es Massimo Giorgetti, es un diseñador muy jovencito que empezó en 2008, está este año por fin diseñando para Pucci, una de las grandes marcas. Y bueno, y al final en él puedes ver un poco ese toque de juventud más rebelde con lo que es el print animal, pero con los toques de verde y luego utilizando bueno, pues un formato muy lady, la típica gabardina. De lo clásico llevado a lo moderno. Muy bonito. Por ejemplo, este look para mí lo veo bastante más clásico que los otros. Sí. Los otros son más mi estilo personal, pero como, o sea, desde el punto de vista de la moda, cóctel. Esto es bastante... El definiríeu també com tendència o com dins de lo clàssic? Entra un poco entre las dos cosas. Yo creo que es una mezcla de lo que hemos comentado, de lo clásico llevado a lo actual. El tall sería clásico. El animal print es algo que desde que existe, si lo sabes combinar bien, sin excederte, tenerlo en tu armario siempre es un básico ya. Sí, estamos acostumbrados a como el básico tener siempre el abrigo negro, el traje de chaqueta, etcétera, pero una buena pieza importante de animal print es... No pasa de moda, sí que es verdad que ahora cara verano vienen más las rayas, vienen más otros tipos de estampados y de tejidos, no, pero que tener un animal print. I parlem dels complements, el collar en tocs de marfil, jade i també les sabates de punta, que tornen. El collar es también un toque a los años 70, es un collar moderno porque está hecho en esta época, pero da mucho a ese punto de los años 70. Luego los materiales no pueden ser más bonitos, como es el marfil y el jade, y le da mucha luz. O sea, lo bueno que tiene todo el jade es que te aporta mucha luz a la cara y entonces hay determinados complementos que te hacen estar mucho más guapa. Y entonces ahí... Sobre todo para las chicas morenas. Y un bolso de Louis Vuitton, que això va en tot, no? Los bolsos de Louis Vuitton. Sí, a ver, lo bueno que... el bolso vas tú detrás. Lo bueno que tienes en el vestidor vintage es que encuentras piezas de los años 90 en perfecto estado. Entonces ya no solamente estás comprando un segunda mano, sino que estás comprando prácticamente un primera mano, pero hecho en los años 90, que encima sabes pues bueno, que ya no hay oportunidad de poder comprar esas piezas, con lo que hacen que sean aún más especiales. I ella va muy combinada en los 90. Molt bé, i tornem a canviar de terç per a un nou estilisme que també podríem qualificar com a trencador. En particular, pel color, però també perquè està dins les tendències del traje llarg que parlàvem abans. Sí, bueno, ella va, bueno, los dos looks que ha habido de noche, los dos looks son muy tendencia de Estudio 54. Con el anterior yo te decía que me podía imaginar a una Brooke Shield jovencita entrando a 54 y con este vestido me veo a Bianca Jagger, vamos, subida en el caballo y entrando a bailar a la pista, porque es súper transgresor, provocativo, divertido. El naranja es muy tendencia también esta primavera. El tema de los flecos también. Sí, eso te iba a decir, los flecos se llevaron y se siguen llevando, o sea que el miedo de la gente de que a lo mejor hay los flecos que pasan de moda, o sea, este verano se van a seguir llevando. Y el cuir también, ¿no? La piel, ahora... La napa, el ante, la piel también es muy tendencia. La combinación, es que le pasa a los dos estilismos de la noche, rompen esa potencia que tienen los vestidos, que son muy importantes, con unas piezas que tienen un punto más rebelde y más rockero, que son las partes de arriba. Con un vestido muy clásico, transformado un poco al estilo actual también, con la bomber, con el color marrón, el color cuero, que también es un color que nunca pasa de moda y que es súper favorecedor. Sí. Bueno, y la espalda del vestido es que ya es una cosa... Vamos, para las noches de Ibiza, este vestido puede ser una pieza y de Valencia, fantástico. Ana García Rivera, también, y de Valencia también. Claro que sí. Es que he pensado en Estudio 54 y me he venido arriba. Molt bé. T'has transportat. Escolta, una altra curiositat, i és que de cara a l'estiu, el cuir, la pell, de cara a estiu, que ho parlàvem fa uns mesos en Revista de Sociedad, precisament, i també és curiós, no? Bueno, se utiliza perfectamente, lo único que se trata de manera diferente y son pieles diferentes, son pieles mucho más ligeras,
pieles mucho más suaves y entonces efectivamente tienes grandes diseñadores y diseñadores valencianos que están especializadas en piel y hacen incluso bañadores de piel que no te bañas con ellos, es para llevarlos cuando te tomas una copa en un beach club, está armonísima. Pero la piel puede ser una prenda súper ligera. Claro, incluso los abrigos de pelo tratada. también los adaptan para poder llevar chalequitos que no sean, que no sean tan densos y que no den tanta calor. Y los zapatos dorados, también un detalle importante. El dorado. Bueno, ese zapato yo creo que es básico para el armario de cualquier mujer porque es que le va con todo, con todos los colores. El teu armari ha de ser prou gran. No te quedes, Bonilla, has provat que no me tot el regalen, necessari, no, no? ya Tot te el dic que no me necessari. regalen todo lo que me piquen, ya te ho he dit, no, ojalá, pero que sí que, y la que es muy bandolera, básico, vamos. el bolso, los bolsos pequeñitos también. També en pell, també en pell. Tant el cinturó, o sigui, els complements, el cinturó y el bolso en este cas, com la chaqueta y un detalle en el cinturó, que es que també té peces desmontables. Sí, sí, eso está bueno, se juega mucho ahora con las cosas desmontables y de hecho, si ves un poco la colección de Fendi, que les ves con estos pompones de pelo, no sé si habéis visto los bolsos de esta temporada, y entonces tienen estos llaveros que se ponen, que quitan, etcétera, y las piezas desmontables también es... Yo creo que la moda al final lo que intenta es que puedas jugar claro, y que con una misma demuestres pieza... tu personalidad exacto, y que con tu forma de ser expreses un poco cómo te sientes, cómo quieres hacerte ver, cómo quieres, vamos, tu personalidad. Sí. O sea, que Quin dels quatre looks seria per a vosaltres el vostre look, el que més vos representa en aquest moment? Perquè també el look va en la personalitat d'una persona, ¿no? A ver, yo con lo que más identificada me siento de los looks, que me podría ver perfectamente bailando por la noche, es este último look. El vestido naranja. Naranja roig i Gina... Sí, me parece muy divertido y muy sexy. Y a mí me gusta. ¿Y en particular per algun especial? ¿O pel conjunt, per la combinació? Vamos, para cualquier fiesta divertida, para la fiesta de verano de Revista Sociedad, sería un perfecto momento. Per la Red Party de fa uns anys. ¿Y ara ja? Yo la verdad que me siento mucho más identificada con el de Il Baco da Seta, con el mono que hemos visto, el primero, y la blazer oversize. Yo es que soy bastante oversize. Yo no me, aunque hoy vaya un poco más ajustada, no, pero de verdad, era més sport, sí, també, yo para la hora de vestir coses, tiro muy por la comodidad y por las prendas más anchas, que no te estás ahí todo el rato, que si metiendo barriga, que si no. Yo soy más Yo la comodidad es algo que no entra en el vocabulario. Pues així tenim els nostres models, que són Maria Muñoz i Isabel Corral, a les que agraïm la seva col·laboració en revista de Sociedad, guapíssimes les dos, en dos dels looks que luego además ver los looks en estas niñas claro, es totalmente fantástico. Bueno, i estàvem parlant, per a d'elles, quin triaríeu? Pues qualsevol dels que s'han posat, no? Cualquiera le queda genial. ¿De quina manera? Vamos, están las dos guapísimas. A ella le favorece mucho este look, le favorece más que el azul, porque con la tonalidad de piel y de pelo que tiene, los verdes la favorecen mucho y está muy guapa. Y luego el jade la ilumina. Y ella es que está cañón con el vestido naranja porque, pues eso, morena también, son colores muy fuertes y los labios rojos. Ana, tú sabrás más de colores que yo, pero yo lo veo rojo, ¿eh? Yo lo veo rojo. Sí, no, es un naranja tirando a rojo, no llega a rojo. Es una mezcla, pero yo lo veo más, yo también lo veo más rojo que naranja. Pues no, sé. Pero es una mezcla, yo creo que es una mezcla. A ver si anem a ser daltònics, ara tu i jo. Vosaltres en teniu més de colors que yo. Yo es que del taronja pasé... Es un naranja hacia el rojo. Como que no quiere ser rojo. Yo es que del naranja paso al rojo. Así, el color así intermedio yo no lo tengo. Pero bueno, que está molt bé. En qualsevol cas... tengo una gama de colores más amplia. Molt bé. Una paleta, no? Molt bé. Ahí tenim els dos dels looks que hem portat i també tenim que agrair la col·laboració a les empreses que ens han cedit estos maravillosos looks i estilismes que són Paga Cervera Shop, Paga Cervera, òbviament Il Baco da Seta, de Lila Albanozzo, i també el vestidor vintage de María Ángeles Miguel. A les tres empreses, moltíssimes gràcies per cedir-nos estos looks que han format part de la secció de moda de Revista de Sociedad. I moltes gràcies a Ana García Rivera. Gracias a vosotros. I moltes gràcies a Araya Frasquet. Vosaltres. Parlarem pront a altra volta de moda. Molt bé.